Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar. Preguntarnos inicialmente, pero también preguntar a las personas que conocen algo en ciertas materias. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros Luis Hernández Navarro. Él es coordinador de opinión de la jornada y tiene siempre la vista puesta en esa conflictiva relación a veces entre Estados Unidos y lo que es América Latina. Gracias, Luis, por estar aquí en Debate 22. Y gracias a ti, Javier, por la invitación. Un honor estar en tu programa. ¿Qué impresión tienes de esta nueva relación? Hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos, está el presidente Biden. ¿Tú crees que cambie de fondo realmente el trato que ha tenido con México y con América Latina en general? Yo creo que no hay que olvidar que Biden fue vicepresidente de Clinton y que como vicepresidente tenía un trato permanente con América Latina. La región no es nueva para él. Él estuvo en distintos países entre 16 y 20 veces, de tal manera que tiene, vamos a decirlo con esa expresión coloquial, los pelos de la burra en la mano. Sin embargo, en los hechos es muy difícil suponer que América Latina se va a volver una prioridad para Estados Unidos. Tiene problemas muy grandes enfrente. Tiene que enfrentar el problema del COVID-19, ¿no? El manejo que hizo Donald Trump de la pandemia fue un desastre. Enfrente el problema de la recuperación económica y la necesidad de reactivar la economía. Tiene detrás un conflicto interracial tremendo al que le tienen que dar también prioridad, y él ha señalado como otra de sus prioridades la del cambio climático. Esto quiere decir que, lisa y llanamente, América Latina no es una de sus grandes prioridades. ¿Significa eso que va a haber continuidad? Yo creo que el término o los términos que habría que utilizar es: en algunos aspectos va a haber continuidad, en otros va a haber ruptura, retomando lo que fue la política de Clinton hacia la región. ¿En qué zonas ves esa posibilidad de ruptura o posibilidades de ruptura, Luis? Creo que una es, tiene básicamente manejos de política interna en la cuestión migratoria, ¿no? Que afecta directamente a México y que afecta a El Salvador, Guatemala y Honduras. La política de Trump de construir el muro, de cero tolerancia hacia la migración, se va a modificar. Biden ha presentado un programa muy ambicioso, va a ser muy difícil que se apruebe finalmente en su totalidad, pero por ejemplo, en el caso de los que pueden acogerse al DACA, ¿no? Aquellos migrantes siendo niños de Estados Unidos y que tienen posibilidad de regularización de sus papeles, pues da muchas esperanzas. Y hay esperanzas también para una parte de los 11 millones de indocumentados, la mitad de ellos mexicanos. Biden ha anunciado también un programa de $4,000 millones para esta parte de Centroamérica expulsora neta de mano de obra. Entonces ahí va a haber cambio, me parece, en relación con Trump. Va a haber también muy probablemente modificación en lo que se refiere a la política hacia Cuba, ¿no? Recordemos que Trump apretó las tuercas de esa relación, desmantelando los avances que habían habido durante la administración de Clinton. Hoy muy probablemente se saque a Cuba de la lista de las naciones de terroristas, un absurdo por donde se le quiera ver. Se pueda restablecer el envío de remesas, los vuelos estadounidenses a Estados Unidos, el turismo, el intercambio de productos agrícolas. Aunque eso no significa que Biden vaya a aceptar el gobierno y el estado actual de cosas de Cuba como tal, pero sí un aflojamiento como tal. ¿Pasaría lo mismo con Venezuela, Luis?
No, me parece que no. Me parece que si recordamos, la ofensiva en contra de Nicolás Maduro y Venezuela comenzó precisamente con Obama, ¿no? Cuando Biden era vicepresidente. Y es una ofensiva que tiene, por supuesto, un trasfondo, una justificación de corte ideológico en nombre de los derechos humanos, pero al mismo tiempo es una ofensiva que tiene como objetivo apropiarse del petróleo venezolano, que es estratégico para los Estados Unidos. Entonces no da la impresión de que ahí vayan a aflojar. Va a ser muy difícil que sigan manteniendo la quimera de un presidente como Juan Guaidó, ¿verdad? Que es un títere, es un personaje de opereta. Probablemente cambien a una alianza con Capriles, pero apretar tuercas a Venezuela da la impresión de que no va a aflojarse en ese caso. Algunos analistas han visto que un posible punto de desencuentro sería la política petrolera mexicana, el no incentivar como se supone que debería ser el gobierno mexicano las energías limpias, que yo ya no sé si es cierto que lo están haciendo en serio quienes las producen, o plantearía las cosas de otra manera. ¿Tú qué opinión tienes? Sí, creo que con México va a haber un reordenamiento de la relación. Va a tener como prioridad desde la lógica estadounidense la cuestión ambiental. No olvidemos que esta agenda es muy importante dentro del Partido Demócrata. La cuestión laboral, ¿no? Los salarios en México, las presiones de los sindicatos en Estados Unidos. Y como tú señalas, está en el aire la cuestión energética. Yo creo que el problema no es tanto si se producen o no energías limpias. Lo que está sucediendo en México es cómo se desarrolla una política de soberanía energética, me parece, para depender más de las fuentes internas, sobre todo de la electricidad generada desde las grandes presas, ¿sí? Y cómo se le quitan los subsidios a estas empresas que formalmente generan energías limpias. Creo que la disputa está ahí. Estas empresas lo van a llevar a paneles del TEMEC, muy probablemente lo hagan, lo vamos a ver, pero sería muy iluso pensar que se trata de un asunto de energías limpias contra energías sucias. No, es un problema de quién tiene el control sobre la generación de petróleo, gasolinas, electricidad dentro del territorio mexicano. Así es, por eso también esa agenda puede ser un poco contradictoria, porque les interesa mucho Venezuela, precisamente porque es la gran reserva de petróleo. Así es, totalmente de acuerdo. Tenemos que ir a un corte, Luis, y regresamos. Les han expropiado buena parte de sus bienes, no solamente ellos, los ingleses, en un acto de piratería colonial en pleno siglo XXI. Así es. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo, Luis. Claro, sí. Queremos que sigas cuidándote. Ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores. Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804-33-2000. Tienes hasta el 10 de abril. Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación para que te incluyan. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Ya inició el proceso electoral 2020-2021. Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria. Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia. Llama al 55 53 40 4600. En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. Les recuerdo que está con nosotros en esta ocasión Luis Hernández Navarro, el coordinador de opinión de la jornada y un gran observador de lo que ocurre en América Latina. Luis, nos hablabas del interés, por un lado, de manejar energías limpias en Estados Unidos, pero también de la gana y necesidad que tiene Estados Unidos, en el caso de Venezuela, para seguir controlando y consumiendo esa fuente que es el petróleo. ¿No ves un discurso contradictorio de eso que estamos viendo en el exterior en el caso de la sociedad mexicana? A veces me siento que estoy en un país en donde realmente creemos que se estaban generando energías limpias de manera suficiente. Sí, creo que tienes toda la razón, Javier, que este intento por recuperar una soberanía energética, por ejemplo, cobrando a las empresas generadoras de electricidad particulares el porteo, el uso de los tendidos eléctricos de la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Se maneja como un atentado en contra de las energías limpias. No, lo que había ahí era un subsidio a las grandes empresas privadas, como el Grupo Salinas y Rocha, por decir algo, que quiere presentarse ante la opinión pública como si fuera una lucha en contra de las energías limpias, cuando no es una lucha por por mantener los recursos del Estado, los recursos públicos en manos públicas. Exactamente. ¿Ves alguna otra zona de desencuentro? Pienso en las políticas migratorias, en el plan Mérida, que parece que se va a modificar. Sí, bueno, explícitamente Biden ha hablado de cambiar el acento de la lucha en contra del narcotráfico hacia la lucha en contra de la corrupción y por los derechos humanos, ¿no? Este sería el sustituto. Tenemos que precisar que hay áreas que son todavía muy ambiguas de parte de esa administración en sus procesos de aterrizaje, y esta es una de ellas, ¿no? Pero en el caso específico de la lucha contra el narcotráfico, del que sería parte el Plan Mérida, pues pareciera ser que hay un proceso de ajuste. Pero no olvidemos que agencias como la DEA u otras hacen de este tipo de programas también fuentes de financiamiento, de tal manera que la resistencia para modificarlas, no por buenas razones, sino por cuestiones de dólares, van a estar también a su interior. Y no olvidemos, y esto creo que es un dato importante, que Biden fue uno de los principales artífices del Plan Colombia, ¿no? Este plan que pues básicamente contrainsurgencia, que en nombre de la lucha en contra de las drogas en ese país, combatió a los movimientos insurgentes, pero que está en el centro de radar y de pensamiento de Biden. Exactamente. El presidente López Obrador habló de algo importante que está en el imaginario colectivo, y él dice que para el presidente Biden, México ya no es el traspatio o el patio de Estados Unidos. Bueno, yo creo que esos son buenos deseos. Nuestro presidente también hablaba de que Trump nos había brindado un trato digno cuando enjaulaba a los niños, separaba familias y construía un muro. Uno puede entender que la diplomacia tiene sus reglas, que no se trata de exasperar a un enemigo tan poderoso como Estados Unidos,
pero de que Estados Unidos ve a México y América Latina como su patio trasero, no cabe la menor duda. Un patio trasero, hay que decirlo, que ha venido silenciosamente acercándose al gigante chino, ¿no? Y construyendo relaciones económicas privilegiadas, y es motivo de preocupación por Biden y por Estados Unidos. ¿Y tú crees que, por ejemplo, en materia de armas, se logre detener ese flujo constante que hay de Estados Unidos hacia México? Mi respuesta es no, lisa y llanamente. ¿Por qué? Porque es un negocio. Para empezar, es un gran negocio, y comprar armas en Estados Unidos es literalmente casi una cosa de niños, ¿no? Uno puede ir a la armería y comprar ahí Barretts, comprar Kalashnikov, comprar todo tipo de armas de grueso calibre en nombre, ¿sí?, del derecho a tenerlas. Y si se pueden adquirir con tanta facilidad, en una frontera tan porosa como la nuestra, se pueden pasar con tanta facilidad. ¿Qué podría hacer México, digamos, para no disminuir, porque a veces parece hasta casi imposible, pero sí para neutralizar un poco este flujo, controlando más aquí a los grupos de criminales o no sé? Bueno, por un lado es necesario tener un control mayor sobre las fronteras. Esas armas pasan por algún lado, ¿no? Y ese lado es la frontera, básicamente. No llegan del sur. En algún momento llegaron de Centroamérica. Ahora llegan fundamentalmente de Estados Unidos, en lo que es una ruta por la que pasan migrantes, droga, etcétera, etcétera, y vienen de regreso dólares y armas, ¿no? Pero eso tiene que haber un control mayor. Y por supuesto tiene que haber una exigencia del gobierno mexicano de que se regule la venta de las armas, ¿no? Que haya mecanismos más estrictos, pero entramos así a una situación muy conflictiva, política interna, en un asunto que para los estadounidenses es tan delicado, ¿no? Como es el derecho a tener armas. Entonces es difícil modificar eso. ¿Y tú crees que se pueda tener una mayor atención de los grupos criminales que reparten droga en Estados Unidos? Por parte de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, así es. Hemos visto de entrada es cómo muchos de los flujos financieros que generan el tráfico de drogas se lavan en la banca estadounidense con la mayor facilidad del mundo, casi sin controles y sin problemas, ¿no? Vemos una y otra vez que se hablan de los cárteles mexicanos, pero hay una opacidad total sobre los mecanismos de distribución de la droga en Estados Unidos, que implica la presencia de cárteles estadounidenses también, ¿no? Hay entonces un doble rasero por parte de agencias como la DEA hacia México en relación a lo que sucede dentro de Estados Unidos. Luis, tenemos que ir a un corte y volvemos contigo para la última parte de esta conversación. Ya. Que los de derecha, ya basta. Todos necesitamos a los empresarios. Y a los obreros, a los comerciantes, necesitamos a los trabajadores, necesitamos a los taxistas. Y a camioneros, a los maestros, a las amas de casa. Te necesitamos a ti. Basta de pelear y estar desunidos. Somos Elige. Acércate a www.partidoelige.org.mx. Mensaje dirigido a simpatizantes y afiliados del partido. No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos. INE. El
El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral. Las magistradas y los magistrados garantizamos tus derechos político-electorales conforme a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad, y resolvemos de forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral tú eliges y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México. Gracias por seguir con nosotros aquí en Debate 22. Luis Hernández Navarro, mencionaste un factor importante en la relación de Estados Unidos con América Latina y es la presencia cada vez mayor de otro país que ni siquiera es de este continente, es China. Así es, Javier. El gran coloso del Oriente se ha convertido en el principal socio comercial de muchísimos países de América Latina. Estamos hablando de Brasil, de Chile, de Perú, de Uruguay, por supuesto también de países como Venezuela, etcétera, etcétera. China financia grandes proyectos de infraestructura, adquiere una enorme cantidad de materia prima, por ejemplo, de soya, de carne de res, también de carne de puerco, minerales, etcétera, etcétera. A tal punto que esto ha prendido las luces de alarma en Estados Unidos. Porque, entre otras razones, China no pone las condiciones para dar préstamos o para realizar las inversiones de carácter político o en nombre de los derechos humanos en abstracto que realiza para hacer las suyas. Entonces ellos, más escandalosa que calladamente, han venido avanzando en la región de una manera impresionante. Hay otro factor que tal vez movería esto un poco la balanza y es la presencia de las bases militares de Estados Unidos en América Latina, ¿no te parece? Así es, estamos hablando de que de las aproximadamente 800 bases militares que Estados Unidos tiene en el mundo, 76 de ellas están en América Latina. Y no se ve en el corto plazo que estas bases militares se vayan a mover. Estamos hablando que estas bases están 12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, que hay bases en Colombia, por supuesto, que es estratégica, hay bases en Perú. Esta presencia militar está aquí, aunque también vemos, por otro lado, cómo el caso específico de Rusia ha comenzado a vender armas en la región de una manera importante, por ejemplo, a países como Venezuela. ¿Esto cambiaría, digamos, la relación un poco de Estados Unidos y América Latina? ¿La modifica? Yo creo que la ha modificado sustancialmente, porque estas naciones tienen posibilidades de negociar con Estados Unidos en otras circunstancias. Insisto, no quiere decir con eso que no sigan tratando o queriendo tratar a estos países como si fueran el patio trasero y tomando decisiones a partir de cuestiones estratégicas. Exacto. Hay incógnitas sobre qué va a suceder, por ejemplo, con la relación con Brasil, con ese otro gigante. No olvidemos que Bolsonaro decía que Trump era su gran amigo. Ahí hay una indefinición. ¿Qué va a pasar con la relación de Estados Unidos hoy con Argentina? ¿No? Todos estos son zonas más o menos de incertidumbre. No acaban todavía de precisarse orientaciones políticas ahí, pero en el caso de Brasil, el conflicto en la Amazonia, ¿no? Y esta insistencia de Biden en el cambio climático y las políticas verdes, etcétera, etcétera, pues choca de lleno con la política de Bolsonaro de avanzar en el proceso de deforestación de las Amazonas. Luis, ¿tú ves una intención, una voluntad de volver a tener un liderazgo de nuestro país en América Latina para tener una mejor interlocución con Estados Unidos? Yo creo que no. Lo que yo veo es el deseo de muchos simpatizantes de la 4T
muchos intelectuales progresistas de América Latina de que eso suceda. Pero no veo al presidente López Obrador tomando una posición muy proactiva para construir un gran bloque latinoamericano. Puede jugar roles importantes como lo fue con el golpe de Estado en contra de Evo Morales, el acercamiento que ha habido con Fernández en Argentina, pero no veo una política agresiva, agresiva no en el sentido de beligerante, sino de muchísima iniciativa para constituir un polo regional en donde México recupere ese liderazgo, por ejemplo, que tuvo en la década de los 60s o 70s en otras circunstancias. ¿Y tendría que tomarlo o retomar esa idea? ¿Nos convendría? Yo creo que convendría mirar hacia el sur. Casi el 80% de nuestro comercio se realiza con Estados Unidos. Cuando Estados Unidos, como dice el dicho, se resfría, a nosotros nos da pulmonía. Necesitaríamos modificar las relaciones comerciales, las relaciones políticas, por supuesto, avanzar en este proceso de integración regional, pero no veo la disposición ni la energía para hacerlo por parte de este gobierno. Por el argumento de que la mejor política exterior es la política interior. Exacto. ¿Cuál sería lo mínimo básico que tendríamos que hacer en esta administración para tener y tejer una mejor relación con este gran socio comercial que es Estados Unidos? Bueno, de entrada, defender activamente los intereses de los mexicanos que viven en Estados Unidos, en una cuestión tan sencilla para empezar como que se les vacune para protegerlos de COVID. Me parece que eso es lo inmediato y lo más importante. Parece ser que hay algunos avances en este sentido. Y estoy hablando tanto de los mexicanos documentados como de los indocumentados, ¿no? 5,5, 6 millones de personas. Y después la defensa de los intereses de la comunidad mexicana allí, me parece una parte de ella, por lo menos, se sintió claramente decepcionada, cuando no traicionada, por la naturaleza de la relación que se construyó con Donald Trump. Haría falta acercarse a ella, ver cuáles son sus demandas, sus reivindicaciones, avalarlas, impulsarlas, tener una política mucho más proactiva hacia allá. Eso, digamos, para empezar, ¿no? Segundo, hay que ver este problema de la migración con una óptica mucho más responsable. Insistimos una y otra vez, el gobierno insiste una y otra vez en que los migrantes son nuestros héroes, son los modernos héroes por la cantidad de remesas que mandan, ¿sí? Pero no reciben el trato de héroes finalmente allá. Entonces a mí me parece que esta es la piedra de toque para cambiar la relación binacional. Pues Luis, muchísimas gracias por tus comentarios. Nos dan luz en muchas zonas que no teníamos suficientemente aclaradas para entender qué relaciones se irán construyendo y cuáles nos convendrían seguir construyendo con Estados Unidos. Y pues solamente me resta agradecerte que nos hayas acompañado, que nos hayas compartido tus reflexiones, y a usted también que nos haya acompañado aquí en Debate 22, y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego. Una de las principales